¿qué tal? Bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Salve. Estamos transmitiendo desde Arequipa. El día de hoy tengo la grata presencia de un notable constitucionalista político, el doctor Alberto Borea Odría. Doctor Borea, después de buen tiempo volvemos a conversar. Siempre es grato verlo y saber que se encuentra muy bien. Gracias, José Mario. Encantado de estar contigo y felicitaciones por la continuidad de tu programa. Gracias, doctor. Dos preguntas bastante breves. Entendemos que es una persona muy ocupada, no queremos molestarlo. Nuevamente, gracias por darnos la oportunidad de conversar. La primera es, hoy día me mandan un mensaje por WhatsApp, un amigo, y me dice, oye, bueno, tú eres constitucionalista, ¿no? Le digo, bueno, yo he estudiado Derecho Constitucional, todavía no puedo jactarme de ser constitucionalista, ¿no? Me dice, pero ¿cómo evalúas esta situación política, no? Ustedes que, digamos, saben el tema político y jurídico, ¿no? El tema moral también. Esto que está ocurriendo no es una inmoralidad, ¿no? ¿Y cómo entra esta situación, digamos, dentro del análisis que ustedes realizan, ¿no? Entonces, digo, bueno, es complicado, ¿no? Porque, a ver, guardando las distancias, ¿no? Cuando Nixon va a China y empieza a tener relaciones comerciales y políticas entre Estados Unidos y China, ¿se puede hacer un juicio político, un juicio moral de eso? Si uno podría decir, oye, le está abriendo las puertas al comunismo, ¿no? Que es un régimen totalitario, ¿no? Que va en contra de la naturaleza del hombre, ¿no? O cuando Roosevelt y Churchill se reúnen con Stalin, ¿no? En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿se puede hacer un juicio moral, un juicio político? ¿Cuál es el rol en este caso, doctor, de los constitucionalistas, ¿no? A quien nosotros vemos a usted como un referente? ¿Cómo analizar esta situación desde un plano político, jurídico y también moral, que es inevitable, ¿no? Bueno, de hecho, el derecho constitucional es, como decía André Oriú, el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos. Entonces es imposible separar totalmente el derecho constitucional de la política, porque precisamente esa tarea tan importante y tan difícil de la que habla este autor francés es, digamos, hacer que los actores que tienen poder cumplan con las disposiciones que se han dictado en un momento de tranquilidad o en un momento en el que se mira al país con perspectiva y luego en circunstancias en que ellos están apremiados o en que quieren hacer avanzar sus puntos de vista, pretenden distorsionarlas en su favor. Por eso es que hay que tomar normas, por ejemplo, en el derecho político, en el derecho constitucional político, para evitar que las normas electorales se modifiquen faltando 2 años para el próximo proceso electoral, para el siguiente proceso electoral, porque si no los actores sin ninguna duda van a estar viendo qué cosa es lo que le conviene o qué es lo que le favorece y en consecuencia van a tratar de organizar el sistema político para sacar beneficio inmediato independientemente de lo que convenga al país. Y tú lo viste eso muy claramente en el año 2016, cuando hubo también veintitantos candidatos y a la mitad del proceso les permitieron que la mitad se retirara y que no perdiera la inscripción si se retiraba y en consecuencia esos mismos 20, esos mismos que quedaron volvieron a presentarse en el año 2021 causando todo este desbarajuste que ha dado en lo que estamos viviendo ahora. Entonces ya ves tú que hay que tener una lungimiranza, como dicen los italianos, respecto al tema del Estado y el constitucionalista tiene que tener en cuenta que lo que está armando es digamos, la organización de una entidad que tiene que trascender al destino de una persona y más bien tiene que darle estabilidad a esa sociedad, ¿no? Entonces no es posible separar la política del derecho constitucional, pero tampoco quiere decir que sean la misma cosa. O sea, la política no es igual que el derecho constitucional. Por eso Gustav Radbruch, el gran jurista alemán, además muy cercano a Kelsen en su comienzo, que tuvo que asilarse en Estonia, si no me equivoco, o en Letonia, no recuerdo en este momento, cuando viene el fascismo, decían los juristas tenemos que tener el coraje para saber decir que una manifestación del poder por ser tal no es necesariamente derecho constitucional, no es ni siquiera derecho. O sea, el derecho implica
una condición diferente que simplemente la imposición de poder. Tenemos que tener el coraje, decía, de no darle etiqueta de derecho a lo que no es sino expresión del poder. Y las relaciones entre el derecho, la política y la moral, porque muchos dicen, ¿no? Oye, esto que está pasando en Palacio es una inmoralidad, ¿no? Pero bueno, otros dicen, pero hay que respetar los procedimientos constitucionales, ¿no? Bueno, la moral es un pensamiento fundamentalmente individual, ¿no? O sea, uno tiene una moral. Ahora, hay una ética social, digamos, hay principios que son eventualmente compartidos súper mayoritariamente por los miembros de una comunidad y entonces puedes hablar de principios morales de la colectividad. Por ejemplo, no matar es uno de los principios morales que yo diría que hoy día nosotros asumimos como un principio nuestro de toda la comunidad occidental, ¿no es verdad? Pero hay otros que son de mucho mayor discusión, digamos, hasta qué punto lo que alguien considera ético, otro no lo considera ético. Entonces, por eso es que el derecho, que es el que da estabilidad, el que da seguridad jurídica, está, digamos, fundamentalmente orientado a la conducta exterior del ser humano, no a la conducta interna, porque en la ética tú te juzgas a ti mismo, digamos, a las cosas que tú haces o a las que no haces y eventualmente no necesariamente tienen que tener una repercusión sobre la sociedad, ¿no? Entonces ahí hay, en el derecho se juntan estas tres a veces características, o hay momentos en que en la sociedad política se juntan la ética, digamos, la política y lo jurídico. Yo he escuchado hace poco que decían que había que juzgar políticamente la capacidad moral o la incapacidad moral permanente del ciudadano que está encaramado en el poder. Y sin embargo yo creo que ese no es un juzgamiento político, o sea, ese es un juzgamiento fundamentalmente ético, ¿no es verdad? O sea, tú no puedes bajar el dedo desde el punto de vista de la decisión del partido para que todos voten en un sentido de declarar incapaz moral permanente a una persona. Por eso nosotros en la Unidad Democrática de Centro hemos planteado y planteamos que la salida más que la vacancia es el pedido persistente, constante, tenaz de la renuncia al ciudadano Castillo, al punto tal que cuando la sociedad lo repita mañana, tarde y noche en cualquier programa, en cualquier momento, esta persona no tenga otra alternativa que, habiendo perdido la legitimidad, que irse sin necesidad de hacerle más cicatrices al país, ¿no? Doctor, dos últimas preguntas. Muchas gracias por conversar hoy día con nosotros. ¿Usted no cree, ya desde una perspectiva eminentemente jurídica, que el positivismo, mal entendido evidentemente por las escuelas de derecho en el Perú, le ha hecho mucho daño al sistema político y normativo? Porque el positivismo de alguna manera vacía de contenido a la norma y la vuelve amoral y también apolítica, ¿no? Entonces, la formación que reciben ahora los abogados, los constitucionalistas, está vacía de contenido moral, por un lado, y usted ha hecho una gran precisión al hacer la distinción, ¿no? Pero nuevamente, o sea, subyace siempre al hombre una naturaleza y una suerte de moralidad que puede tener como origen la naturaleza humana, ¿no? Eso ya es discutible, ¿no? Pero el positivismo considera que esto es una contaminación del derecho, ¿no? Que es, digamos, una aporía, ¿no? No es, digamos, algo estrictamente jurídico, lo moral y también lo político, ¿no? Entonces, Fíjate tú, ahí Kelsen, que es el gran positivista, ¿cómo te define la Constitución? Te define la Constitución en dos claves, en lo que llama el sentido lógico jurídico y el sentido jurídico positivo. La primera de estas definiciones, o sea, donde se define lo que es la Constitución, es sencillamente una expresión de la vocación interna de cada sociedad, digamos, en una democracia, digamos, manifestada a través de las mayorías
que para hacer una constitución deberían de ser suficientes. No basta con ganar, digamos, 5.001 a 4.999 para que tú creas que puedas hacer una constitución. Eso es una locura o una estupidez. Una constitución implica lo que Stephen Holmes dijo en uno de sus libros, el profesor de Yale, un tratado de paz interno, y eso fue repetido por Julio César Gaviria cuando en 1991 promulga las reformas a la Constitución colombiana, que ya tenía más de un siglo. Entonces, el primer acercamiento a una norma jurídica es siempre político. O sea, cuando tú estás en el Congreso y vas a tomar una determinación, tu primer acercamiento es político, pero tienes que incorporarlo dentro del sistema general que tú has creado para poder tener una convivencia previsible y una convivencia segura. La ventaja del positivismo, o mejor dicho, la ventaja o digamos el plus del positivismo es, digamos, darle seguridad a los ciudadanos que lo que dice la norma y no lo que interpreta la persona, que puede ser distinto en un caso que en otro, es lo que se va a aplicar. Y sin embargo, las normas tienen, como decía Rudolf von Jhering, un fin. Por eso él escribe un libro muy interesante que se llama El fin en el derecho. Entonces no se puede dejar de entender que siempre todas las normas tienen originalmente un fin para el cual son concebidas, y ese fin tiene que ser entendido y eventualmente tiene que ser desarrollado por los jueces o por los intérpretes del derecho, que también somos los abogados, para aconsejar a nuestros clientes. Y entonces no solamente limitarnos al texto escrito de la norma, que puede interpretarse como quería Antonín Scalia, por ejemplo, en Estados Unidos, absolutamente de una manera literal. En cambio, los otros jueces que hacían contrapeso con él, Breyer, Sauter, O'Connor, Ginsburg, decían justamente que se trataba de una constitución viviente, como también lo dice Paolo Barile en Italia, ¿no? Entonces, el derecho constitucional, el derecho en general es una ciencia de la cultura y en consecuencia tiene que ir permanentemente evolucionando. Ahora, ¿qué es la ventaja del positivismo? La seguridad jurídica, que no va a venir un tipo con un capricho o porque ha sido nombrado juez, se siente ya que puede hacer el más y el menos y decidir lo que le da la gana, interpretando como quiere más allá de cualquier parámetro, porque él no ha sido puesto ahí para dictar la norma, sino para, en principio, interpretar la norma, en consecuencia, interpretar este pensamiento. Es un tema bien interesante, es una discusión que se da constantemente, por ejemplo, en la Corte de los Estados Unidos, porque la Corte Suprema de los Estados Unidos es casi un tribunal constitucional, vamos a decir de alguna manera, o sea, esos 9 que están ahí. Entonces, lo que tú no puedes hacer es congelar el derecho constitucional en una fórmula absolutamente rígida y carente de todo contenido vivencial. Y eso es el gran, digamos, el gran defecto de la apreciación constitucional absolutamente estática es esta suerte de esclerosis que le generas a este elemento vivo que es eventualmente la Constitución. Un elemento vivo es distinto de un elemento de los vivos, por si acaso, o sea, de los muy vivos, ¿ya? O sea, son dos cosas diferentes. En las sentencias que emiten los jueces en Estados Unidos, se deja claro que la justicia emana del pueblo, ¿no? Es decir, hay una suerte de soberanía jurídica, más bien en nuestros países de tradición distinta, ¿no? Romano-germánica, el derecho pasa por el filtro del que conoce de la norma, que es normalmente el juez. Por eso es que no hay una integración, me parece todavía, de, por ejemplo, el caso de los juicios por jurado, ¿no? No hay todavía una vinculación con la población propiamente, ¿no? Que en Estados Unidos sí claramente se manifiesta en el sentido de muchas de las sentencias, ¿no? El pueblo norteamericano, ¿no? Entonces, claro, creo que todos usan el término del pueblo, pero en realidad, si tú ves, por ejemplo, lo que dice hoy día los 7 que hacen mayoría normalmente en la Corte Americana, en la Corte de los Estados Unidos,
usan el término pueblo contra los dos que son fundamentalmente demócratas, que utilizaban el término pueblo cuando estaba Obama en el poder y cuando ellos eran mayoría, o más todavía cuando estaba Clinton en el poder y ellos eran mayoría. Esta deformación de utilizar el pueblo en beneficio propio y dejando prácticamente exiliado del concepto a la minoría es un defecto que se da tanto acá como allá. Eventualmente el pueblo comprende a todos. Lo que sucede es que los jueces en un determinado instante creen que, digamos, hay que inclinarse a favor de determinados valores que estando ambos dentro de la Constitución hacen un balance, porque con ese balance se permite el desarrollo más sostenido de los fines últimos del Estado, por ejemplo, el desarrollo de la persona humana, pero también el desarrollo del buen gobierno. Y eso es algo que tenemos que empezar a pensar. Te comentábamos antes de salir al aire que eventualmente hay dos pensadores que es interesante, uno americano y otro inglés, Jason Brennan el primero y David Runciman el segundo, donde te hablan prácticamente de que hay el día de hoy un derecho al buen gobierno de parte de los pueblos, más allá de lo que los propios pueblos eventualmente piensan en un momento determinado. Y ese derecho, por ejemplo, todavía no se ha estructurado bien, pero va en camino, porque tú no puedes, como decía Churchill, ¿no es verdad? La diferencia entre los seres humanos y los animales es que los animales nunca van a permitir que el menos capaz de ellos sea el que lidere la manada, ¿no es verdad? Y eso a veces no es tan cierto en el caso de los seres humanos cuando elegimos, ¿no? Doctor, para terminar, la última pregunta y la inevitable, su inevitable apreciación con respecto a lo que está ocurriendo ahora a nivel político. Usted mencionaba a Colombia y también yo recordaba a Galán, a Carlos Galán, ¿no? Me acordaba de Carlos Galán porque en un momento complicado para Colombia, donde al parecer habían posiciones encontradas, ¿no? Siempre una izquierda radical, ¿no? Que saca provecho cuando hay situaciones de caos, ¿no? Porque ellos evidentemente quieren provocar eso, ¿no? Ellos viven del caos, ¿no? Sacan réditos políticos del caos, ¿no? Y por otro lado, una derecha que quería prácticamente hacer un satélite de Estados Unidos, ¿no? Surge un hombre, yo creo que también es una figura discutible, como Galán, ¿no? Que al parecer sería pues una especie de tercera vía, ¿no? Dentro de posiciones antagónicas, ¿no? Eh, Evidentemente, esta es una apreciación personal, seguramente podemos ahí discutir. ¿Usted no cree que en Perú está ocurriendo lo mismo? ¿No cree que estamos entre una izquierda que se deshace, se derrumba y que cada día muestra más sus miserias, y por otro lado una derecha que nos propone como única alternativa un retorno al fujimorismo? O a lo más, o a lo más sórdido de lo que fue el gobierno de Fujimori. Mire, yo te Yo diría que tengo estamos, esta apreciación. sí, que estamos entre el individualismo y el estatismo. Por eso nosotros que estamos reunidos haciendo el esfuerzo de conformar la unidad democrática de centro, creemos un poco en esta suerte de posición de Galán a la que tú te refieres, ¿no es verdad? Una posición de centro que, digamos, recoja no al individuo, sino a la persona con sus valores y la persona con sus aspiraciones que tienen que ser impulsadas y tienen que ser eventualmente alentadas por el Estado. En cuanto a sus creaciones, tienen que ser reconocidas. Y por otro lado, digamos, tenemos a la preocupación social que es fundamental. Hasta Joseph Stiglitz, que ha sido ganador del Premio Nobel de Economía, jefe de asesores de Bill Clinton y vicepresidente del Banco Mundial, o sea, que no tiene ni un pelo de comunista, te dice que el Estado es necesario, pero no es necesario para ahogar a la persona, sino es necesario para fomentar el desarrollo de la persona. Y Jeffrey Sachs, en su libro del fin de la pobreza, The End of Poverty, te dice incluso que a la gente, para que se desarrolle, tú no necesitas ni siquiera ayudarla a subir la escalera, ni siquiera hacer, digamos, ponerla en el primer peldaño, sino la pones debajo de la escalera, digamos, ponte tú que haya una escalera de soga, no tienes ni que subirle el primer peldaño, ella se va a dar cuenta sola de que hay una escalera y que por esa escalera puede subir. Entonces, el rol del Estado está en llegar a ese mínimo
y para eso tiene que desarrollar eventualmente los medios necesarios, la riqueza necesaria, tiene que comprometer la creatividad de la sociedad, tiene que comprometer la solidaridad de los seres humanos, y eso es precisamente el trabajo del político y especialmente del político de centro, hacer que se cree riqueza para que eventualmente se distribuya y se mejore la condición de vida de todos los peruanos y no solamente de los que han tenido mayor fortuna haciendo empresa, incluso gente que ha venido de muy abajo. Te pongo el caso de Carlos Añaños, por ejemplo, que es una persona que viene de bien abajo, posiblemente de un distrito tan pobre como el de Castillo, y ya ves tú cómo uno llegó a la cúspide de su desarrollo y cómo el otro terminó pidiendo huelgas para que los niños no vayan a estudiar durante meses. A mí me dio risa, no sé si fue esta mañana o ayer, en que evidentemente, digamos, ofuscado, el ciudadano Castillo le dice a un periodista: pero tú, ¿qué quieres? ¿Que no saque a esta gente? ¿Qué quieres? ¿Que los niños no vayan a la escuela? El que no quiso que los niños fueran a la escuela fue él. O sea, digamos, la vaca no se acuerda cuando fue ternera, ¿no es verdad? Bueno, yo creo que esa coherencia es fundamental para que haya un buen gobierno y para que la gente respete y con su, digamos, aquiescencia, cuando no su respaldo, legitime a aquellos que son los triunfadores de un proceso, pero por los frutos es que se conoce a las personas, y los frutos, lamentablemente, del ciudadano Castillo son muy malos, son verdaderamente lamentables, y cada día se descubren cosas que van en contra de lo que es, digamos, un buen gobierno, un gobierno armonioso. Por eso nosotros siempre le pedimos, y con eso termino, al ciudadano Castillo, y yo te hago la invocación a ti y a todos los arequipeños y a todos los peruanos que te están escuchando, que todas las conversaciones que tienen terminen diciendo siempre: ciudadano Castillo, renuncie, no le haga más daño al país. Ya se tiene que haber dado usted cuenta en estos 100 y pico días que está en el gobierno, que en vez de hacer crecer a nuestra nación, lo único que hace es hacerla sufrir y retroceder. Ahórrenos el sacrificio de tenerlo como presidente. Yo no sería nunca, por ejemplo, imagínate que de casualidad un día aparezco con la camiseta de la selección parado en el Estadio Nacional para jugar de número 9 en vez de La Padula o en vez de Guerrero. Naturalmente, a los 2 minutos me voy a dar cuenta que no sirvo para eso y le voy a decir: oye, sácame de acá, que acá no tengo nada que hacer. Bueno, eso es lo mismo que tiene que hacer Castillo. Tiene que darse cuenta de que efectivamente se le apareció la Virgen, no, porque él no sé si cree mucho en la Virgen, pero en todo caso se le apareció a alguien, terminó en la silla de Pizarro, y la verdad es que no sabe qué cosa hace ahí, ¿no? Es muy lamentable, pero eso pasa porque en el Perú en las últimas décadas, especialmente desde Fujimori, hay que decirlo con claridad, se instaló en el Perú lo que se llama el cualquierismo. Los italianos lo llaman el cualunquismo, ¿no es verdad? Es decir, cualquiera cree que puede ocupar un cargo simplemente porque puede hablar o porque tiene boca. No es así, pues. O sea, tú tienes que prepararte para desarrollar una tarea. Si para hacer una tarea privada tienes que prepararte, ¿cómo no te vas a tener que preparar bien para hacer una tarea pública en donde vas a comprometer a todo el país? Así que bueno, pidámosle al ciudadano Castillo que le ahorre al Perú el dolor que estamos pasando todos, y que en consecuencia deje paso para que en la nación efectivamente se pueda vivir mejor bajo un gobierno mejor, mucho mejor que el que él está realizando. Así que eso quería decirte. Doctor, me despido, le mando un fuerte abrazo desde Arequipa. Y bueno, no quiero dejar de mencionar que en 2 días usted cumple años. Así que le envío pues también un fuerte abrazo por el día de su onomástico. Espero que lo pase bien. Creo que todavía tiene mucho camino, doctor, para desempeñar, sobre todo en el plano de la docencia, no solamente la docencia constitucional, sino también la docencia política, ¿no? Ahí hay que hacer un gran esfuerzo todavía, doctor. Bueno, yo voy a terminar con una frase que he pensado mucho, con un discurso cuando Víctor Raúl, que fue, como todo el país sabe, maestro mío también,
y tuve el privilegio de estar cerca de él en los últimos 10 años de su vida. Eventualmente, pues, cuando cumple 70 años, dice, llego a la cima jubilar de mis 70 años, orgulloso de haberlo transcurrido sin fatiga, no obstante todas las persecuciones y luchas que había tenido. Lo que hasta ayer viví fue cosa mía. Y qué interesante, lo que de hoy en adelante viva es cosa de Dios y del destino. Bueno, hombres superiores que el país necesita, ¿no? En estos momentos. Así Doctor, es. nuevamente le mando un fuerte abrazo, feliz cumpleaños, espero que lo engrían en casa y nuevamente ojalá que podamos conversar más adelante. Quedan muchas cosas todavía para discutir y espero que haya sido el agrado de nuestros seguidores. Muchas gracias, doctor. Le deseo un buen día. Gracias. Gracias, José María. Hasta luego. Chao, José Mario. Chao.